Pues ahora vamos a hablar de mujeres fuertes que en tiempos muy difíciles como el de la posguerra española sacaron adelante en solitario a sus hijos, a su familia, desde la más absoluta miseria. La recuperación de la memoria democrática tiene una deuda con ellas, con mujeres como Gertrudis, que recorrían a pie casi 50 kilómetros para hacer la recoba, es decir, para comprar y vender productos, digamos que de extraperlo. Vamos a recuperar esa memoria en el día de hoy con Ana Mora, a la que saludamos ya. Ana es nieta de Gertrudis. Hola, Ana. Hola, buenas tardes. También está con ella Luis Pernía, es presidente de ASPA, que es la Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz. Cumple 30 años y una de las formas de rendir homenaje a esos 30 años de historia es un libro que han presentado con la historia de Gertrudis. Gertrudis, la de la recoba, y con dibujos. Luis, ¿qué has hecho tú para retratar esta historia? Pues buenos días, y he querido entender que yo he sido el autor efectivamente de este libro, y en él un día escuché en un taller de género, me impresionó mucho la vida de Gertrudis, que es la abuela de mi compañera Ana, y intenté recrearlo en formato de cómic, porque la memoria es un poco así, un poco lábil, y la forma de darle un poco de consistencia era el formato de cómic, y eso es lo que he estado haciendo durante casi 8 años. Que no es poco tiempo, desde luego. Bueno, pues vamos a conocer enseguida las claves de ese cómic, Luis, también la historia de la abuela de Ana, pero antes, Juan Carlos, pues tenemos que situarnos en otra época de nuestra historia. Sí, de hecho, volvemos la mirada hacia una España, una Andalucía en blanco y negro, la de los años que siguieron a la Guerra Civil. Muchas mujeres habían quedado viudas, huérfanas, y a ellas les tocó, en muchos casos, hacerse cargo de la supervivencia de familias mutiladas por la guerra. Este libro, Gertrudis la Recovera, cuenta la historia de una de ellas, una mujer de Casares que encontró en la recoba, en ese extraperlo del que tú hablabas, Mabel, la manera de subsistir y de sacar a flote a los suyos. Las recoveras de su pueblo bajaban productos de Casares a la línea y subían con tabaco, chocolate, queso y otros artículos que escaseaban. Lo hacían, ya lo has apuntado, en una caminata de casi 50 kilómetros, en la que acababan agotadas por el cansancio, pero también amenazadas por el miedo. Los dibujos de Luis Pernía recrean cómo en mitad de un ambiente gris y opresivo, las mujeres pelean por la vida y por la supervivencia de los suyos de una forma casi silenciosa, pero constante y sacrificada. Constante y sacrificada. En esa historia de Gertrudis, Ana, pueden reconocer muchas mujeres, sobre todo las hijas, las nietas, los hijos, los nietos, de esas mujeres que lo dieron todo y se sacrificaron tanto para sacar a la familia adelante en tiempos muy difíciles. En el caso de Gertrudis, pues vamos a conocer un poquito su historia. Una mujer de Casares, decía bien Juan Carlos, casada con un republicano. Y ahí es donde empieza también el drama después y durante la guerra, Ana. Pues sí, mi abuela era una mujer que nació con el siglo XX, nació en 1904, y ella pues de una familia humilde, la mayor de 7 hermanos, y su juventud pues fue una juventud de lutos, ¿no? de muerte de hermanos que habían estado en la guerra, del RIF, y que pues enfermedades y dificultades. Y a los 17 años conoció a Manuel Romero Gil, a mi abuelo, fue el amor de su vida. Y lo que pasaba en los pueblos, ¿no? Pues mi abuela era analfabeta, siempre el temor de que vendrá Manuel a casarse conmigo, y efectivamente Manuel, que era, según decía mi abuela, tu abuelo era leído, era instruido, era un hombre bueno. Entonces pues vino, se casaron y vivieron pues una parte de su vida en el cuartel de los carabineros en Casares. Fueron 10 años de vida plena, porque a partir de ahí, bueno, también estuvieron un tiempo en la costa, en un cuartel que había en Arroyo Vaquero, en el término de Estepona, y fueron los 10 años de vida. Nacieron los 3 hijos ahí, y fue también cuando mi abuelo Manuel le dijo que le regaló unas telas de colores y le dijo que ella estaba bien de luto, y le regaló su máquina de coser, que
que ha sido un hilo conductor en el cómic luego de Luis. Pero luego está ya la guerra, decías, fueron los 10 años de vida porque lo que vino después precisamente no lo fue. Está ya la guerra civil y decíamos, pues Emmanuel republicano, por lo tanto, pues tienen que huir de su pueblo, de Casares, y hacen, como hicieron tantos otros andaluces, sobre todo malagueños, esa ruta tremenda de la desbandá por la carretera de Almería en el que tantos fallecieron, tan penosa esa ruta. Efectivamente. Mi abuelo, pues bueno, decía mi abuela también que en las guardias que hacía cuando salían al campo, en una de las ocasiones, bueno, conoció a Blas Infante, lo conocía cuando Blas Infante iba a Casares a dar los mítines, y en una de las conversaciones, porque yo el privilegio de haber vivido con mi abuela, pues, y de escuchar sus testimonios, pues se me quedaban partes de esa vida, y entonces en una de esas conversaciones, pues, Blas Infante le comentaba a mi abuelo que la situación estaba realmente muy difícil y que, bueno, que él estaba convencido de que iba a correr la sangre, ¿no? Y efectivamente ellos emprendieron la huida de Casares con los 3 niños. Mi madre era la más pequeña, que apenas tenía 2 años, mi tía Ana, mi madre Rosa, Ana, y mi tío Pepe, que era mayor, tenía 9 años, y la abuela, la madre de mi abuelo Manuel. Entonces emprendieron la huida desde Casares a pie, pues, y con lo puesto, y cuando llegaron a Málaga, pues como tú muy bien dices, Mabel, se encontraron con la situación de la desbandá y siguieron, pero ellos siguieron hasta Nerja. Ya en Nerja estaban las tropas fascistas ahí y entonces pues decidieron volver. Un hermano de mi abuelo le aconsejó que se fuera con él, que él había decidido irse a Francia, pero mi abuelo no quería, decía que no podía dejar a la familia, que él no había hecho nada, que oían por los altavoces decir que si no tenía las manos manchadas de sangre no te iba a pasar nada. Entonces mi abuelo se presentó al cuartel, ellos estuvieron refugiados en la catedral de Málaga, estuvieron ahí, y se presentó al cuartel y al tercer o cuarto día de presentarse ya lo detuvieron. Y bueno, después la historia fue bien dura, ¿no? Porque claro, al ser militar, pues hubiera tenido derecho a su juicio y hubiera tenido derecho a que presentase pruebas, a ver de qué lo acusaban, pero él no tuvo nada de eso. Él lo fusilaron, está en una de las fosas del cementerio de San Rafael, junto con tantos otros malagueños y andaluces y de todos sitios. Y él, pues, para evitar que, porque entonces tampoco avisaban a la familia de algo tan fundamental, sino que ponían el petate con sus cosas. Entonces mi abuelo, pues para evitar que mi abuela sufriera eso, pues le dio su reloj y sus cosas a un compañero. Entonces mi abuela estuvo yendo muchos días hasta que ya alguien se compadeció y le dijo que su marido ya no estaba. Ya no estaba. Y a partir de ahí, pues claro, ahí tenemos a Gertrudis, que se tiene que hacer cargo de los 3 hijos de la familia, que vuelve a su pueblo, que se encuentra con muchas humillaciones allí en su propio pueblo. ¿Y cómo empieza lo de la recoba? Yo sé que es algo que tu abuela, no sé si lo estuviera escuchando ahora, quizás le gustaría, ¿no?, que se hiciera un poco visible y público esto que vivieron tantas mujeres, ¿no?, lo de dedicarse a la recoba. ¿Cómo surgió para ella? ¿Cómo empezó con ello? Sí, lo curioso no, porque también oyendo otros documentales sobre la desbandá, todas estas historias han pertenecido siempre al ámbito privado, o sea, lo contaba mi abuela, lo oía una y otra vez, lo contaba mi madre, añadía otros capítulos y otras anécdotas, pero siempre estaban en el plano de lo interior, de la casa. Jamás a ella hubiera pensado que estaríamos aquí hoy ahora, ¿no? Entonces, el tema es que ella volvió al pueblo porque estaba allí su madre y sus hermanos y pensaba que ahí podía tener un poco de apoyo. Se instalaron en una habitación, ya al cuartel no quedaba nada, ni quedaba nada de su máquina de coser. Se instalaron en una habitación que tenía su suegra y no había otra. Los primeros tiempos pues iban al monte a recoger lo que mi madre llaman corchizas, que era cuando los carboneros terminaban de recoger el carbón que habían hecho, siempre dejaban ahí, iban las mujeres a recoger.
algo que le ayudaban, pero ya ella pues se planteó de comprar y vender. La recoba realmente era pues la compra de huevos y de gallinas, iban por el campo de un cortijo a otro comprando y vendiendo. La situación de Casares, cerca del campo de Gibraltar, y en aquellos primeros años de la posguerra, bueno, ya empezaba a haber un incipiente comercio de contrabando con Gibraltar. Entonces, pues aquellas mujeres no se amedrentaban ante nada y su historia era sacar adelante a sus familias, ¿no? Entonces mi abuela, junto con el grupo de mujeres, que bueno, ella, su apodo era la Manticha, en Casares todas se conocían por, por los apodos, entonces pues Juana la Gallipava, María, Ana, Isabel la Juanilla Gil, o sea, todas estas mujeres pues formaban un grupo. Y ellas pues iban, cuando reunían dinero, normalmente iban un día a la semana, entonces pues llevaban de Casares, iban pues nos podemos imaginar, ¿verdad?, con unas alpargatas, apenas un mantón, y llevaban los canastos con huevos, con chacina, con morcilla, con chorizos del pueblo, y eso, iban a la línea y bueno, y como decía también, como decíais también vosotros, pues con el miedo en el cuerpo, porque claro, en ese camino pues también había controles tanto para ir, los consumeristas llamaban ellas, una palabra que a mí se me quedó, controles para ir y para volver. Entonces, pues también llevaba debajo de un capisallo, mi abuela hacía un capisallo que era una especie de bata así que se hacía, tenían los bolsillos por dentro y ahí metían el contrabando, pero ella, a las mujeres no las llamaban contrabandistas, eran recoveras, por lo menos en la zona de Casares. Yo creo que en Cádiz le llamaban matuteras, pero... Tenían otros nombres, pero el camino era el mismo, la subsistencia, la lucha por la subsistencia, la misma. Luis, estas historias, decíamos al principio que merece la pena recordar a estas mujeres y también darles su sitio en la historia. Y ahora que estamos en aquello de la recuperación de la memoria democrática histórica, es importante hacerlo. Y me imagino que eso es lo que a ti te ha llevado pues a ese libro. No sé si Luis me escucha bien. Sí. Sí. Te llega. Decía Luis, no sé si me escuchabas bien. Sí. ¿Me escuchas, Luis? Ahora te escucho. Ahora sí. me escuchas. Pues voy a repetirlo brevemente. Me imagino que historias como la de Gertrudis, ¿tú crees que eran fundamentales recuperarlas para darle su sitio en la historia también a estas mujeres en plena recuperación de la memoria democrática? Sí, correcto, porque la memoria histórica casi ha estado polarizada por historias masculinas, particularmente de los hombres que fusilaron, pero quedaron sus viudas, quedaron sus hermanas y quedaron en un desamparo total. Y ellas se mantuvieron íntegras, tanto en sus ideales como una forma honesta de intentar sacar adelante a sus hijos. Son mujeres heroicas, llenas de dignidad, y eso es lo que pretende un poco el cómic, cubrir esa página que está pendiente de las mujeres heroínas de la posguerra, de las que debemos tanto, porque nosotros creemos que somos porque ellas fueron. ¿Hasta cuándo duró, Luis? Y me imagino que habrás investigado, aparte de las propias historias, como la de historias personales como la de Gertrudis, ¿hasta cuándo duró eso de la recoba? La recoba prácticamente cubrió los años de la posguerra, desde el 39 prácticamente hasta los años 50, incluso los años 50 también. No era solo propio de la zona esta donde está ubicado el cómic, del campo de Gibraltar y la serranía de Ronda, sino que muchos pueblos de Andalucía vivieron este tipo de experiencias. Hay, me parece que un monumento, no sé si es en Marchena, en un pueblo de Andalucía, dedicado a la recobera. Entonces, prácticamente en numerosos pueblos, en los pueblos grandes de Andalucía, existe este personaje, el de la recobera, que hacía este intercambio de productos en un momento que
diríamos, el extraperlo estaba a la orden del día. Y que como sucede con Gertrudis, buena parte de estas mujeres eran mujeres un poco marginadas, cuyos familiares pues fueron fusilados, o sus hermanos, y no les quedó otro modo de vida que este tipo de trabajo. Pues Luis merece, por cierto, de decir, una entrevista por sí solo, con permiso de Ana, y espero tenerla en alguna ocasión con él, porque tiene toda una vida que contarnos. Cura obrero, enfermero, recién jubilado, que ha viajado por muchísimos países, dando apoyo, ayuda, que se ha volcado con los refugiados en los últimos tiempos. Luis, en definitiva, tú y yo tenemos una conversación pendiente. Muchísimas gracias, en cualquier caso, a los dos por haber estado estos minutos con nosotros y haber hecho memoria de nuestra propia historia. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias a vosotros.